Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Semana TV. Para nosotros es un verdadero placer saludarlos en esta tarde de jueves, y hoy es un día muy importante para Semana TV porque tenemos un verdadero placer. Es un honor para nosotros tener a un invitado muy especial. Su nombre es Jimmy Morales Cabrera, el expresidente de Guatemala, que gobernó entre el año 2016 hasta el año 2020. Más allá de ser un gran político, es también un actor, un escritor, un productor, un director y sobre todo un político guatemalteco con quien hoy hablamos sobre varios temas. Es muy importante para nosotros tener su opinión después de lo que ha ocurrido con las relaciones binacionales con Guatemala, tras la solicitud por parte del Ministerio Público de investigar a Iván Velázquez, quien fue en su momento el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la conocemos como la CICIG, en Guatemala. Pues tenemos el placer de saludar al presidente Morales desde Bogotá. Presidente, muy buenas tardes, bienvenido a Semana TV. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial para toda nuestra gente y toda la gente bella de Colombia. Muy bien, pues en un contexto muy rápido, la ONU había solicitado la investigación o la apertura de investigación contra el mandatario con quien hablamos por algunos delitos según la CICIG, que ya nos vamos a adentrar un poco en eso, y sobre todo en lo que fue para el presidente Jimmy Morales haber terminado esa comisión y haber expulsado, por decirlo así, la comisión del país, y sobre todo a su líder, quien hoy es ministro de Defensa de nuestro país. Pero quiero comenzar por el principio, presidente. ¿Por qué usted decide no renovar ese mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? ¿Qué lo llevó a usted a tomar esa decisión? La CICIG llevó 11 años en Guatemala. Cada uno de los 3 comisionados que estuvo empezó a tomar decisiones que se fueron alejando poco a poco del fin inicial de la CICIG. La CICIG empezó como una comisión que iba a investigar a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que perseguían, secuestraban a defensores de derechos humanos. Poco a poco, cada uno de los 3 comisionados se fue desviando. En el caso de Dalanese, empezó a hacer listados, como al estilo de los demócratas en Estados Unidos, listados de los jueces y magistrados de la impunidad. Esto lo decidían ellos por simple voluntad y le decían a todo el pueblo guatemalteco y al mundo que cada juez y cada magistrado que no decidía de acuerdo a los fallos que ellos creían que debían imputársele a los acusados eran jueces de la impunidad. Por supuesto, esa fue una de las razones por las que él tuvo que salir del país, y de ahí vino Iván Velázquez, quien se alejó tanto del mandato original que ya no solamente se conformó con meterse en temas de justicia, sino que fue más allá con una persecución política para todas aquellas personas que en determinado momento se interponían con los fines que ellos traían, que eran netamente ideológicos, y la historia lo está confirmando. En su momento ustedes van a poder ver cómo la anterior fiscal, la señora Telma Aldana, se postuló como candidata presidencial a un partido que albergaba todas las formas ideológicas, que es las que ha abrazado Iván Velázquez, y que hoy, juntamente con otras personalidades políticas, está haciendo política en su país. Una pregunta para poder respondernos será si una persona dedicada a la justicia debe hacer política. Yo creo que no. Así es que la decisión fue tomada porque después de 11 años, la Comisión Internacional contra la Impunidad empezó a generar impunidad para personalidades nacionales e internacionales, como es el caso de Iván Velázquez. Presidente, nos gustaría ahondar un poco más en ese tema, porque aquí tuvimos la oportunidad de hablar con el fiscal que lo está investigando en Guatemala, pero nos gustaría adentrarnos un poco más en su opinión sobre cuál es
cuáles son esas leyes que violó Iván Velásquez y qué pruebas fehacientes tiene usted como exgobernante del país para aclarar esta situación de una vez por todas. Bueno, violó todas las leyes habidas y por haber. Es más, uno de sus colaboradores, que también es de nacionalidad colombiana, el señor Rincón, llegó a la desfachatez de, en un juicio en tribunales frente a todos, decir que el acuerdo de la CICIG estaba como por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala, y que porque estaba como por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala, tenía que hacerse lo que ellos decían. Violaron el derecho a la presunción de inocencia de guatemaltecos, violaron el debido proceso, violaron todo lo que tiene que ver con pruebas científicas, porque implantaron pruebas y buscaron a colaboradores eficaces, extorsionándolos para que ellos dieran un testimonio a cambio de su libertad o exoneración de sus cargos. En el caso de Iván Velásquez en particular, él se salió de su mandato. Como comisionado de la CICIG, él tenía un mandato que cumplir y se salió repetidas veces de ese mandato. Se inmiscuyó en temas de Estado y se los puedo enumerar. ¿Qué tiene que ver un comisionado de una comisión contra la impunidad tratando de hacer una reforma constitucional? Llegando al mismo hemiciclo, al edificio del Congreso de la República, para amenazar a aquellos diputados que no hicieran los cambios como ellos pretendían que se hiciera, amenazándolos de que los iba a perseguir judicialmente. Y así podríamos seguir haciendo un listado donde se metió en temas de economía. Por ejemplo, hay una terminal de contenedores Quetzal, que es un puerto, el puerto más importante del Pacífico de nuestro país. Por culpa de él, de Iván Velásquez y de la señora Telma Aldana, que en su momento era la fiscal general de Guatemala, nos metimos en un litigio internacional que podemos llegar a tener un arbitraje que le va a costar cientos, si no es que miles de millones de quetzales a Guatemala si se pierde ese caso. ¿Por qué? Porque se metió en temas que no debía meterse, poniendo en riesgo infraestructura estratégica y crítica de nuestro país. Y así podríamos hablar de cuántas personas capturaron, las tuvieron presas y después, 7 años después, ni siquiera un disculpe, me equivoqué, sino que para fines políticos tuvieron a las personas encerradas, encarceladas, perdiendo sus posibilidades de libertad, perdiendo muchos de ellos sus sistemas de agenciarse fondos económicos para su subsistencia, y muchos de ellos murieron en prisión. Presidente Morales, hablemos un poco de la Comisión de la Verdad. Tuvimos la oportunidad de ver algunos informes, sobre todo el informe final de esta comisión creada por el Congreso para investigar a la CICIG y lo que fue su mandato allá en Guatemala. ¿Qué conclusiones usted puede destacar, resaltar de ese informe final de la Comisión de la Verdad y qué nos puede decir al respecto? La Comisión de la Verdad fue una iniciativa que tuvo el Congreso de la República, y una de las consideraciones importantes es que como el Congreso de la República tiene la máxima representatividad democrática del país. Esta comisión, conformada por diversos diputados de diversos partidos, de distintas ideologías políticas y corrientes ideológicas y políticas, se dedicó a escuchar el testimonio de las víctimas o familiares de las víctimas que sufrieron una persecución política por parte de la CICIG. Todo lo recabado en esa Comisión de la Verdad va a quedar como un elemento histórico en donde se podrá detallar paso a paso todas, o por lo menos buena parte, de las anomalías y de las ilegalidades que cometieron estos sujetos, que vinieron a imponer un sistema de terror. Acá en Guatemala nadie quería hablar por teléfono porque sentía que su teléfono estaba intervenido. Nadie de los funcionarios públicos quería firmar un contrato porque sentía que lo podían acusar y llevarlo preso por un tema administrativo, convirtiéndolo en penal
para poder retorcer la voluntad de las personas y coaccionarlas para que pudieran decir cosas en contra de los que ellos querían perseguir, para quitarlos del camino y hacer toda una ruta limpia para políticos que ellos querían poner, que fueran entreguistas, que entregaran el país. Lamentablemente me tengo que meter a un tema político en esta conversación, y es que la Internacional Socialista precisamente utiliza la intervención en países como Guatemala, donde no logran ganar las elecciones por la vía legal y democrática, que son los votos y el sufragio de las personas. Presidente, sobre la postura que ha tomado el actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que hizo bien en reconocer esa inmunidad de Iván Velásquez para no ser procesado? Que él haya reconocido no significa que esté en lo correcto. Yo, al contrario, creo que toda persona que viola la ley debe pagar, debe ser juzgado. Él tenía precisamente una inmunidad diplomática, pero eso también le pone límites a su actuar. Al él haberse salido de su actuar, él tiene que responder por todos aquellos hechos que los hizo fuera del marco que le permitía la comisión y su posición como diplomático. Precisamente yo lo expulsé del país porque él estaba actuando fuera de su mandato, y conste que ellos actuaban de una forma de coludir a las instituciones, en donde él politizó la justicia guatemalteca, utilizó al procurador de los derechos humanos, que hoy va como candidato vicepresidencial de uno de los grupos que roban energía eléctrica en Guatemala. Y le cuento, a una de las empresas que le roban energía eléctrica es de capital colombiano. Pero ellos los protegían, y yo le pregunto al señor Iván Velásquez por qué él ayudaba a proteger a la gente de Codeca, que roba energía eléctrica en Guatemala, la vende sin pagar ni siquiera impuestos, y el capital de la empresa que le roba es colombiana. Presidente, aquí se ha hablado mucho en Colombia, por supuesto, desde el lado y el ámbito colombiano. Me gustaría saber qué le puede decir usted a las personas que tal vez están pensando en que usted está criticando a Iván Velásquez y sacó a la CICIG de su país porque lo pudieron haber estado investigando a usted. Esas personas que piensan eso, que tal vez usted estaba intentando salir del embrollo sacando a Velásquez del país para que usted estuviera más tranquilo en Guatemala, ¿qué le puede decir usted a esas personas? No, que investiguen bien y que se den cuenta que si alguien enfrentó la justicia fue la familia Morales. Les voy a contar. Empezó un caso que había sucedido 3 años antes de que yo fuese electo presidente. Yo fui presidente del 2016 al 2020, y en el año 2013 mi hijo y mi hermano le prestaron una factura por 80,000 quetzales, que es el equivalente a $10,000, a una señora para que pudiese venderle al Estado. El producto se le vendió al Estado, y el mismo Iván Velásquez dijo: los señores Morales no se beneficiaron económicamente de este tema. Se cobró el cheque, se retiraron los impuestos, se le pagaron al Estado y se le dio el dinero a la persona que le había vendido las canastas navideñas a la institución que se llama Registro de la Propiedad. ¿Hubo delito? No lo hubo. ¿Qué hubo? Una falta administrativa. Y la falta administrativa ni siquiera es delito, y lo peor, no lo comete el particular, sino que la falta administrativa la comete el funcionario público. ¿Qué hice yo como presidente? Mi hijo estaba estudiando en Estados Unidos, les cuento, 4 años después, porque esto fue un año después de que yo había sido electo presidente, y en el 17 le pedí a mi hijo que regresara a Guatemala porque él estaba estudiando en el extranjero. Se presentó ante la justicia. Mi hermano se presentó ante la justicia estando aquí Iván Velásquez.
Fueron sometidos y arrestados por uso de la fuerza, 200 hombres con pasamontaña, 40 patrullas, perros K9 que son los que huelen si hay droga o dinero. Entraron, irrumpieron en la casa de mi hermano y se lo llevaron preso. ¿Sí? ¿En qué momento nos opusimos nosotros a la ley? Nunca. Aquí estaba Iván Velázquez y nos presentamos ante la justicia. Pasaron 4 años y mi familia fue absuelta. ¿Por qué? Porque no había delito, no había caso. ¿Qué quería hacer Iván Velázquez? Quería doblegarme a mí para que, teniendo a mi hijo y a mi hermano, porque él manejaba a los jueces y a los magistrados aquí en el país a través de amenazas que ya les conté, y me quería tener a mí dominado para que yo hiciera lo que él quería que hiciera, que entregara a mi país. No. Mi hijo y mi hermano sabían que yo hablo de Dios, patria, libertad. Ni siquiera mi familia estaba en mis tres prioridades de gobierno. ¿Por qué? Porque como presidente yo juré defender a la patria y a la Constitución. Así es que bajo ninguna circunstancia pueden decir que nosotros huimos de la justicia. Al contrario, siempre que se nos indilgó algo o se nos señaló de algo, nos pusimos a disposición de las autoridades. ¿Qué hicieron los que nos acusaban? Andan huyendo y hoy andan prófugos. ¿Por qué? Ni siquiera estoy yo ya en gobierno, sin embargo, los hechos y los actos en su momento traen sus consecuencias. Presidente, hablemos un poco más de la CICIG, porque si bien usted critica algunas partes importantes de la comisión, me gustaría saber si en algún momento, en su opinión, fue efectiva, y me refiero precisamente a las investigaciones que llevaron al expresidente Otto Pérez Molina a renunciar. ¿Usted cree que esas investigaciones de la CICIG también fueron dañinas o, por el contrario, hubo un momento en el que sí le hicieron bien al país al investigar casos de corrupción en Guatemala? Hubo un momento en el que todos creímos que la lucha contra la corrupción era verdadera y sincera. Cuando eso sucedió, yo creo que muchos guatemaltecos aplaudimos el hecho de que se estuviera haciendo justicia. Ahora, yo le pregunto a usted, si la prueba reina y la única prueba que tienen es el testimonio de un colaborador eficaz que después se fue huyendo y lo tienen escondido, pero ninguna otra prueba puede corroborar lo que ese colaborador dijo, ¿qué diría usted? Sí, claro, tiene que haberse una investigación más amplia. Hice el silencio para que la gente reflexionara y que usted mismo me respondiera, pero el punto de la justicia es: una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Lamentablemente, esa es la forma más justa de hacer justicia y no cometer errores. Por más de que queramos decir que hubo corrupción y que hay corrupción, debe presentarse prueba para poder condenar a una persona. No estoy defendiendo al presidente Otto Pérez Molina, no soy juez, ni es mi función generar juicios, pero sí creo que todo lo que hizo el señor Iván Velázquez y el grupo de la CICIG que estaba en Guatemala fue perseguir, vender historias a través de los medios de comunicación, generar toda una trama y generar historias muy creíbles, colusionar con instituciones y con medios de comunicación para juzgar, acusar, juzgar y sentenciar a personas a través de los medios de comunicación. Presidente, en el informe de la comisión se habla de manipulación de testigos. A mí me parece que es muy delicada esa parte. ¿Qué pruebas existen en específico con esta manipulación de testigos por parte de la CICIG, como dice el informe, y de autoridades de la comisión para tergiversar las versiones que se estaban planteando en ese momento contra la corrupción y en los casos de investigación contra personas en particular, incluyéndola a usted? ¿Cuál es esa prueba en específico que puede manejar la comisión sobre la manipulación de testigos?
Bueno, hubo testigos que fueron a declarar que el señor Rincón y que otros señores los habían obligado a decir mentiras en contra de acusados. Está el mismo caso del señor Bielman, que fue juzgado en España y fue declarado inocente, y acá le montaron pruebas. Los mismos secuestradores, los mismos asesinos que cortaban dedos y que violaban jovencitas se convirtieron en colaboradores eficaces, y el señor Iván Velázquez y la CICIG los sacaron de la cárcel con tal de que testificaran en contra del exministro de Gobernación del tiempo del presidente Berché. Y en el caso mío, amigos míos me decían, vinieron los de la CICIG a pedirnos que firmáramos este testimonio, y si lo firmábamos nos dejaban libres, pero no dijimos nada porque sería mentir en tu contra, y definitivamente sabemos que sos un hombre correcto, un hombre que hiciste bien las cosas. Por lo menos 4 o 5 gentes me dijeron lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que lo hacían y lo tenían como una práctica normal. Presidente, hablando de las relaciones binacionales con Colombia después de este hecho lamentable en el que discutieron los dos países, como era de esperarse, ¿cuál cree usted que debió haber sido la reacción por parte del gobierno de Guatemala y de Colombia? ¿Estuvo bien que llamaran a sus embajadores a consultas? ¿Usted qué hubiera hecho, presidente? Hablar de qué se hubiera hecho es complicado. Ahora, lo que yo sí le puedo decir es que el presidente Petro mandó inmediatamente mandó a llamar a consulta a su embajador, sin antes agotar la vía diplomática, o por lo menos eso es lo que se escucha desde fuera, y yo creo que muestra una actitud prepotente, muestra una actitud impetuosa y poco conciliadora. Y por supuesto la respuesta del gobierno de Guatemala o del presidente de Guatemala fue mandar a llamar a su embajador. Ahora bien, el hecho de que un ministerio público, que es un sistema judicial independiente del tema del ejecutivo presidencial, impute unos temas y los haga ver a nivel internacional, no tendría que tener relación en la política internacional y una relación bilateral. Yo creo que sí debió haberse agotado una solución diplomática antes de tomar alguna reacción por parte de cualquiera de los dos gobiernos, pero el que primero mandó a llamar a consulta a su embajador fue el señor Petro. Pero recordémonos que esto es de una relación que lleva años. El señor Petro con el señor Iván, o el presidente Petro con el señor Iván, tienen una relación larguísima desde que militaban en distintos grupos paramilitares. ¿Y usted qué le diría al presidente Gustavo Petro si lo estuviera escuchando en este momento? Y me refiero en la defensa que él ha mantenido por Iván Velázquez. ¿Qué le diría usted al presidente en este momento? Mire, yo no sé si es cierto lo que dicen, que él defecaba y orinaba en las celdas de los secuestrados que tenían o de los presos políticos que tenían. Solo desde ahí, si eso es cierto, definitivamente estamos totalmente alejados de una posible conversación. Y creo que no le podría decir nada, porque hablar con alguien que no tiene razones, sino solamente ideologías, es perder el tiempo. Pero sí lo invitaría a pensar de que la relación bilateral entre dos grandes naciones, que tiene más de 200 de existencia, debe tomarse con seriedad y debe conllevar pensamientos y acciones muy, pero muy puntuales, y no por una persona sacrificar algo tan grande como es una relación bilateral. Presidente, ¿qué medidas debería tomar el gobierno de Guatemala, incluyendo las entidades judiciales, por supuesto, que han estado investigando estos hechos, contra los miembros de la CICIG que hoy se encuentran exiliados? ¿Cuál cree usted que debe ser el paso a seguir?
Bueno, yo creo que están haciendo lo correcto porque están investigando muchos de los actos que se salían de la circunscripción de la comisión. La comisión tiene un marco de acción, tiene un convenio de actuar. Todo aquel que se salió de ese convenio realmente incumplió su mandato y por lo tanto riñó con la ley nacional. ¿Qué tanto impacto pueda tener? No lo sé, pero que quede un precedente es muy importante. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos países quisieran a un Iván Velázquez ahora, después de saber cómo actúa? ¿Cuántas personas realmente que entienden el sistema judicial quisieran emprender una relación con un diplomático de esa naturaleza? Que al final de cuentas tiene intenciones políticas y tiene una ideología claramente definida. Presidente, cambiando un poco de tema y hablando de la actual fiscal general de la Nación, ¿qué opinión le merece a usted de que Estados Unidos señale a Consuelo Porras como una persona que está involucrada o estaría involucrada en actos de corrupción y antidemocráticos? Usted sabe un poco más, por supuesto, estando en su país. ¿Cuál es la situación hoy con la fiscal general de Guatemala? Bueno, empecemos por el listado en el que la pusieron. Es el listado de un congresista de apellido Engels, que es del mismo corte de una congresista de apellido Torres, que es de origen guatemalteco y que tiene inclinaciones subversivos. Sus relaciones aquí en Guatemala son con Helen Mack, con Edgar Gutiérrez, con Manfredo Marroquín, que son gentes pro una izquierda revolucionaria completamente marxista y completamente antisistema. Entonces, si usted se da cuenta, esos temas son netamente políticos. Es lamentable que un país tan serio, o por lo menos que ha sido en la historia serio como Estados Unidos, esté utilizando, como utilizó también en su momento, a la CICIG para destruir nuestro sistema judicial y nuestro sistema democrático. Yo creo que hay mucha tela que cortar y si hubiese alguna prueba de corrupción en contra de la fiscal, la doctora Consuelo Porras, yo creo que ya la hubieran sacado, pero no hay ninguna prueba. Es una decisión netamente política que condiciona a todo aquel que no está actuando de la forma como ellos quieren que se actúe en el país. Así es que lamentablemente esos temas políticos hoy son más comunes y se le están indilgando a todas las personas y después ni siquiera hay una disculpa para poder reparar el daño hecho a la imagen, a la dignidad y al prestigio de las personas. Presidente Morales, ya vamos terminando la entrevista y no quisiera yo despedirlo sin antes preguntarle sobre la situación actual de Guatemala sin la CICIG. Me imagino que habrán casos de corrupción como en cualquier país y seguirán creciendo como en cualquier país. ¿Cuál es la solución que tiene hoy Guatemala para enfrentar a la corrupción directamente cara a cara sin la CICIG? ¿Usted lo ve viable? ¿Qué números maneja? ¿Se ha disminuido los casos de corrupción en el país o por el contrario han aumentado? No les sabría decir en cuanto a números si ha incrementado o si ha bajado. Yo le puedo decir que la economía de Guatemala está mejor sin la CICIG. Solamente terminó el gobierno, cayó la pandemia, pero el siguiente año fueron 8 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto y eso se debió a que se pudo trabajar y se dejaron muchas cosas abiertas, el gobierno pudo invertir, mientras que durante la CICIG nadie quería invertir porque todos creían que podían ser perseguidos o podían caer en algún tipo de investigaciones ilícitas. Con relación a la forma de no caer en temas de corrupción, hay en todo gobierno
gobierno, incluido el mío, señalamientos de corrupción y hay personas que están enfrentando algún tipo de casos y nosotros esperamos que sea la justicia la que, siguiendo un debido proceso, pueda determinar la culpabilidad o confirmar la inocencia de las personas. Creo que la forma de poder combatir la corrupción es cada uno de nosotros no participar en corrupción, siendo político o no político, siendo funcionario público o un ente privado, no participar en la corrupción, porque siempre hay dos vías, el que es corrupto y el que corrompe. Si eso lo logramos manejar y tratar de que nuestros principios y nuestros valores se mantengan firmes, yo creo que los países vamos a ir saliendo poco a poco de esos índices tan groseros de corrupción. Insisto, a mi familia la tacharon de grandes corruptos por un tema pequeñito que era del tamaño de un granito de arena y lo convirtieron en el tamaño de Júpiter. Era una falta administrativa, ante la cual nosotros acudimos a los entes de justicia, siendo Iván Velázquez el que manejaba todos los temas acá. ¿Qué hicimos nosotros? Someternos al imperio de la ley. ¿Qué hacen todos los que se fueron? Huir del imperio de la ley. Así es que hasta en eso se puede ver la verdadera lucha contra la corrupción o la hipocresía, tratando de manejar historias y narrativas haciendo creer que algo es bueno cuando en realidad es peor que lo que se quiere combatir. Presidente, ¿qué debería ocurrir con Iván Velázquez después de esta inmunidad, después de lo que usted nos ha contado acá en Semana TV? ¿Qué es lo que, en su opinión, debería ocurrir con el ahora ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez? ¿Qué se le viene a usted a la mente para seguir con estas investigaciones y que sigan en curso las investigaciones de las que usted nos ha hablado? Bueno, para empezar, yo creo que el Ministerio Público de Guatemala está haciendo lo correcto, investigar, y si hay pruebas y se están presentando, entendí yo que hasta correos electrónicos donde él estaba autorizando a que se hicieran negociaciones en donde él no tenía ni por qué argumentar. La pregunta es ¿por qué entró? ¿Por qué opinó? ¿Por qué hizo lo que no debía hacer? Entonces debe ser juzgado. Y creo que la ONU, las Naciones Unidas, que era el que lo tenía como su representado, incluso Guterres como secretario general de Naciones Unidas, deberían sentar un precedente, que un diplomático con las credenciales de Naciones Unidas no tiene por qué estarse metiendo en temas de Estado, si no les va a pasar lo que le pasó a Iván Velázquez. Fue declarado non grato en Guatemala. Por culpa de él se deshizo una institución como la CICIG y hoy está como ministro de Gobernación generándole más problemas que los que ya tiene al presidente Petro. Finalmente, presidente, ¿qué está haciendo usted ahora? ¿Cómo está su situación judicial, legal en este momento en Guatemala? ¿Y está usted activo en la política hoy en su país? Sí, soy diputado al Parlacén centroamericano, al Parlamento centroamericano que se llama Parlacén. Hemos estado trabajando ahí durante los últimos 3 años y si Dios lo permite estaremos participando en las próximas elecciones. Queremos ir al Congreso de la República para poder seguir trabajando en política. ¿Cómo ando? Ando caminando por la calle, ando disfrutando de la libertad, ando creyendo que los ideales se pueden realizar y creo en Dios, creo en Guatemala como mi patria y creo en la libertad como el don más preciado que debemos defender todos los seres humanos. Expresidente Jimmy Morales Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros en esta exclusiva con Semana TV. Espero que todo salga bien para su país, que es lo que todos deseamos. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Les deseamos lo mejor. Colombia es un país muy querido por nosotros los guatemaltecos. Les deseamos que puedan estar bien, que las decisiones que se tomen sean las correctas para el bienestar del pueblo colombiano. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Muchas gracias, presidente, muy amable.
Él es Jimmy Morales Cabrera, expresidente de Guatemala entre los años 2016 al 2020, que nos acompañaba aquí en Semana TV. Un abrazo para todos, los esperamos en otra próxima ocasión.